Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Qué bueno volvernos a contactar por este medio. Importantísimo, ¿verdad? Seguir conversando de la palabra del Señor y todas las cosas que el Señor trae para nuestra vida. Porque ahí está descrito todo. Ahí está todo lo que debemos de hacer es lo que está escrito en el rollo respecto a nosotros, incluso, ¿verdad? Y aún con nombre. En esta oportunidad yo quiero continuar abordando el tema familiar, tan importante. Hemos estado hablando de la violencia, hemos estado hablando de la semilla, hemos estado hablando de las casas debilitadas, pero yo quisiera que ahora abordáramos la temática que le he llamado los días de Elías. Son extremadamente importantes a mi manera de ver para que lo entendamos, y vamos en el camino adecuado, correcto, que el Señor nos marca, ¿verdad? Digamos, el tema que quisiera entonces ponerles días de Elías, los días de Elías. Y me quisiera basar en este versículo que usted puede ver en pantalla, muy conocido, pero yo quisiera que leyéramos este versículo juntamente con otros, por lo menos mencionar otros tres, para desde luego después entrar en el desarrollo del tema en general. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor. Ya hemos entendido que esa es la gran tribulación, ¿verdad? Día grande y terrible. Ahí hay otra vez la misma acotación de que es un día grande, terrible, es la gran tribulación. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Bueno, antes de leer los otros versículos que tengo acá en mi corazón, poderles mostrar, quisiera hacerle ver algo. Obviamente es un periodo de restauración. Los días de Elías es un periodo de restauración antes que venga ese periodo tan profetizado, inevitable, ineludible, que es la tribulación. La tribulación, por mucho que toda la iglesia se pusiera a orar y todo el mundo se pusiera a orar, está profetizado que va a suceder, tiene que suceder. Quizá la única forma sería de veras más o menos como le pasó a Jonás, ¿verdad? Que todo Nínive se arrepintió y Dios no la destruyó en los 40 días que había profetizado el profeta Jonás. Pero aquí nos convirtieron los 8 mil millones de personas que hay en el mundo. Creo que muy probablemente no vendría la gran tribulación momentáneamente. Pero eso desafortunadamente no se va a dar, aunque el corazón de Dios, Él no quiere que el impío perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que Dios desea es eso, pero nos da libre albedrío, y lo que el hombre desea es otra cosa. Pero volviendo al punto va a venir un período de restauración. Mucho ojo con esto, por favor. Este período de restauración es llamado repetitivamente en la Biblia. Si podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 21, se le llama la restauración de todas las cosas, de las cuales hablaron los profetas desde tiempos antiguos. Ese es uno de los versículos que tal vez no lo voy a leer para no detenerme demasiado ahí, pero sí quiero hacer mención de que habla de la restauración de todas las cosas. Muy mal interpretado ese versículo por muchas personas, porque se basan en ese versículo para decir que Jesús no viene. Ok, los otros versículos los vamos a ver en un momento, pero una de las cosas que quisiera también enfatizar es que aquí está hablando de una situación familiar. Note usted, aquí está hablando de una situación familiar, pero qué raro que no dice que va a hacer volver el corazón del esposo a la esposa.
ni de la esposa al esposo. Ni dice que va a hacer volver el corazón del hermano a la hermana, y la hermana al hermano, ni al hermano al hermano. Aunque entendemos que eso se tiene que dar en una restauración, porque si va a restaurar todas las cosas, tienen que restaurar todas las cosas. Pero la pregunta del $1,000,000 es, ¿por qué ese espíritu de Elías empieza trabajando entre los padres hacia los hijos? Y después, como que fuera esa sería, los padres hacia los hijos sería la siembra, y la cosecha sería de los hijos hacia los padres. Y me parecería que después vienen las otras restauraciones. Y mire, impresionante. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado hablando incluso de la semilla. Y nosotros, el mundo sin semilla, el mundo sin sembrar, el mundo sin cosechar, el mundo sin polinización, sin que participen las abejas, se destruye la vida en el planeta, pero en cuestión de años. Entonces, sin semilla se destruye la vegetación, se pierde todo. Ahí está, ahí incluso se habla de que hay una especie de arca de Noé, por decirle así, moderna, en donde se tienen guardadas todas las semillas de todas las plantas que hay en el mundo, por si viene una destrucción nuclear o una catástrofe, o que un asteroide, o que una época del hielo y cosas así, están guardadas para que cuando eso pase, las vuelvan a plantar, para que se conserve la vida. Se dice eso, y dice que en algunos lugares las tienen guardadas. Imagínese usted, y hasta películas han hecho de esa situación. Pero ahora, como hemos entendido, y esto es bien importante, que la semilla nos habla de varias cosas. Si usted se recuerda, dijimos que la semilla habla de la preciosa semilla, según el Salmo 126:6, que es Jesucristo. Habla de la buena semilla, que son los hijos del reino, según Mateo capítulo 13. Habla de la palabra, según Lucas, también en la misma parábola, solamente que vista desde el ángulo de Lucas, es la palabra. Habla de la ofrenda, que vendría a ser 2 Corintios capítulo 9. Y habla de los hijos, La semilla son los hijos. Entonces, insisto yo en esto, si se acaba la semilla, se acaba la vida. Si no hay semilla preciosa que es Cristo, ¿para qué? Ya no sirve absolutamente nada de nada. Si no hay hijos del reino, se acaba todo. Se acaba, porque esos son la semilla, la buena semilla. Si no hay palabra como semilla, se acaba todo. Si no hay ofrenda, se acaba todo. La ofrenda como semilla. Y si no hay hijos, se acaba todo. Por eso es que los israelitas consideraban que no tener hijos era una maldición. Y interesante, ellos también lo miraban muy acentuado desde el punto de vista de hijos varones, porque supuestamente el varón es el que traslada el espíritu humano. Entonces ellos, para molestar a alguien que solo tenía hijas mujeres, le decían, el apodo que le ponían, que era ofensivo, era padre de mujeres. Eso según la cultura hebrea. Por favor, nadie se va a enojar conmigo si solo hijitas vinieron a su hogar. Son una bendición. Para mí, la perspectiva que yo tengo es que son una gran bendición, los varones como las mujeres. Les estoy hablando de la cultura hebrea antigua, ¿verdad? Entonces, la gran interrogante que yo quiero que quede bien clara es, ¿dónde empieza la restauración? ¿Dónde empieza la restauración? Empieza la restauración de los padres hacia los hijos. Ahí empieza la restauración. En otras palabras, se empieza a atacar la brecha generacional. Se le traslada la semilla, se le traslada la estafeta. Se recuerda que leímos me parece que en el libro de Jueces, también Josué y Deuteronomio, dice que vino una generación posterior a la de Josué que no conocían al Señor e ignoraban lo que el Señor había hecho, tanto en Canaán como en el desierto. ¿Cómo es posible que no supieran quién falló?
Definitivamente tuvieron que haber sido los padres que fallaron en trasladarle a sus hijos todas las grandezas que ellos habían vivido, y si no las habían vivido ellos, las que habían vivido sus abuelos, que a su vez se lo habían tenido que trasladar de una manera oral. Pero fallaron, y eso es lo que hemos visto nosotros ahora. Miramos unas grandes iglesias que se convirtieron en museos en Europa y ahora se están convirtiendo en mezquitas, aunque ahora con la falta de congregarse ya creo que ni los unos ni los otros, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que se dejó de trasladar. Inglaterra, hermano, el que fue el país misionero número 1, no trasladó su estafeta a la semilla, a la siguiente generación, a los hijos. Entonces, ahora que nosotros hablamos del matrimonio, de la familia, no nos podemos únicamente quedar, tenemos que avanzar un poco más, hermano. Ya deberíamos dejar solamente de tratar que los pleitos entre los esposos, que el divorcio, que le quemó el rancho a no sé quién, que no sé, eso ya debería de ser, para nosotros lo deberíamos de considerar burdo, aunque si hay una cuestión de esa naturaleza, pues hay que atacarla y atenderla. Pero lo que yo quiero trasladarle es que el profeta Elías viene a trabajar en el corazón de los padres hacia los hijos. Ahora, déjeme leer el otro versículo, porque uno se le calienta el corazón y de veras se le alarga la lengua, y hay muchas cosas que tenemos que analizar acá. Miremos acá. Esto ya no es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento, Biblia Textual, tercera edición, usted lo puede leer ahí. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces acá tenemos que analizar que se cambió un poquitito la profecía, de alguna manera se le dio una explicación. Porque si mira usted el versículo anterior, dice, hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Pero en este ya no dice así. Dice el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces aquí tengo que parar otra vez. Mire, una cosa que tenemos que tener bien claro en nuestro corazón es que nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, pero aunque hayan justos, según Lucas 1:17, puede que tengan hijos rebeldes. Pero si estos justos permanecen en su justicia y en la prudencia de Dios, lo que va a hacer esa atención continua que proviene de Dios por medio del profeta Elías o el poder de Elías, es que va a convencer a los hijos rebeldes y se va a voltear a la obediencia de los padres justos. Esto, por un lado, nos debe de dejar la tranquilidad de que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, trabajar nuestros 6 días, trabajar como padres, y por último, dejar que la semilla que se sembró en nuestra semilla dé fruto. Y es el único que va a dar fruto, es el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces nosotros tenemos semilla. La sembramos, semilla palabra, la sembramos en la semilla hijos. Nuestra semilla palabra la sembramos en nuestra semilla hijos. Y ahí la dejamos. Pero Dios es el que da el crecimiento. Pero debe de haber un volcar del corazón de los padres hacia los hijos. Eso es la regla de lo que va a ser el espíritu de Elías. Ahora, le quiero mostrar otro versículo, porque esto coincide con lo que decía de Hechos 3:21. Leámoslo, por favor. Mateo 17:11. Respondiendo él, dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Entonces, aquí tenemos que hacer mucho énfasis en la frase, restaurará todas las cosas. Entonces, por un lado, déjeme platicar. Por un lado, se dice que Elías lo que va a hacer es volver el corazón de los padres a los hijos. Por el otro lado, se dice que Elías va a restaurar todas las cosas. ¿Ok? Entonces, para poder restaurar todas las cosas, lo primero que empieza a restaurar es la relación
entre padres e hijos y padres. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Eso es lo primerísimo que se da. Y después viene la restauración de todas las demás cosas. Entonces, esto es un mensaje muy importante para todos nosotros, porque tal vez tienes un hijo alejado, un hijo rebelde, y lo primero que hay que hacer, pienso, según la vivencia de cada quien, ¿verdad?, que lo tendría que evaluar y discernir, pero lo primerísimo es irlo a poner al altar. Eso se llama intercesión. Y entonces aquí me surge otra observación que veo. Mire pues, esto usted me podría ayudar a mí. Si estuviéramos presencial, creo que me podría ayudar bastante para esto que le voy a decir. No miro yo, o por lo menos no recuerdo. Si usted lo recuerda, mándeme un mensajito y me va a ayudar. Pero yo no recuerdo de un esposo acercándose al Señor Jesús, pidiéndole, intercediendo por su esposa. Señor, mira, mi esposa no tiene tal problema. Yo no lo miro. Piense usted a ver si se recuerda de alguien en los 4 evangelios. Tampoco miro a una esposa que llegue diciéndole al Señor, Señor, mira, mi esposo, no para quejarse, sino que para que le ayude a su esposo. Por el momento a mí no se me viene ninguno a la mente, pero me voy a quedar toda la noche meditando a ver si encuentro alguno. Tampoco miro que un hermano llegue a buscar al Señor. Señor, mira mi hermano, Señor. No. Pero ¿sabe qué miro constantemente? Padres acercándose a Jesús para pedirle por su hijo. ¡Qué tremendo! Es que por eso la paternidad y la maternidad no se puede sustituir. Se lo voy a mostrar. Y fíjese que para mostrarle esto, vamos a tener que ver varias versiones y varias perspectivas en algunos casos. Miremos el primero, que lo podemos ver aquí en la pantalla. El hijo del centurión. La mayoría de las Biblias ponen que es siervo del centurión. Pero leámoslo y después conversamos un poco. Esta versión NPE, mire cómo dice, Mateo capítulo 8, versículo 6. Se acercó el centurión diciendo, mi soberano, refiriéndose al Señor, ¿va? Mi soberano, mi hijo está recostado, paralizado en casa, gravemente afligido. Ay, ay, ay. Bueno, platiquemos un rato de esto. Mire, hermano, yo sé que el amor más sublime que debe haber entre nosotros, la familia, debería ser entre el esposo y la esposa, indiscutiblemente. Eso es lo que podemos ver en la Biblia. Pero por alguna causa, eso viene a ser una especie de amor perfeccionado. Pero donde inicia todo, o debería de iniciar, o se debería de reiniciar, es en los hijos. En los hijos. Y ese instinto es impresionante. Ese instinto es impresionante aún en los animales. Mire, vi un video de esos que le mandan a uno a veces por las redes sociales, ¿verdad? De una venadita que está dando a luz a su hijito, a un venadito, a Bambi. Y entonces un leopardo se les deja ir, y cuando la venadita mira eso, entra en terror, termina de dar a luz y sale corriendo y deja a su venadito ahí. Y entonces el leopardo llega, lo empieza a oler
y no se lo come, sino que se queda cuidándolo. Y yo no sé si lo estaba cuidando para postre o para qué, pero digo yo, no sé, ¿no será que aquí lo que sucedió es que el instinto maternal se activó? Mire, hace unos días estaba en casa almorzando con mi esposa y nos dimos cuenta de una cosa. Incluso le quise tomar un video, pero dije yo, no, tampoco hay que ser, ¿va? Pero un pichón de un pájaro grande, no sé, zanate, pijuy, pero un pichón así, pero pichón al fin, por alguna causa se quedó ahí. Y una pajarita bien pequeñita, pero ya ha de ser pájara mamá. Le empezó a dar de comer y a seguirlo, y el pichón la seguía. Ella decía, pero si son de la misma especie. Bueno, sí son pájaros, pues, pero no son de la... No son la otra, saber qué es canaria o tórtola, saber qué será. Y dándole, porque se despertó un instinto maternal. Yo pienso que en el espíritu de Elías tiene que venir a despertar en nosotros el amor hacia nuestros hijos, y al ver una necesidad, que yo la quisiera aplicar aquí espiritualmente. Imagínese usted este centurión. El centurión era un hombre de poder. El centurión era un hombre, y él mismo dice, este centurión le dice al Señor, yo tengo hombres bajo mi mando, y le digo a este, vaya, y va. Pero ese hombre se humilla delante de Jesús. Como que el espíritu de Elías va a apoderarse de hombres que tienen gran influencia en medio de alguna necesidad por su propio hijo. Y eso los va a hacer llevar a Jesús. Eso los va a hacer llegar a Jesús. ¿Y qué es lo que va a cosechar? Pues el amor, porque es que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, si esa preocupación, si esa dedicación por su hijo de este centurión, pierda cuidado. El hijo va a responder de una igual manera, aunque fuera rebelde. Por eso le leí Lucas 1:17 y también le leí Malaquías 4, 5 y 6, porque es la misma profecía, solamente que en el Nuevo Testamento está explicada. Impresionante. Eso es lo que viene. Entonces, hermano amado, este es un llamado. Este es un llamado para que seas sensible a la ministración del poder de Elías que está viniendo sobre nosotros. Y llegues a tener ese contacto con tu hijo que tal vez lo tenías paralizado. Y aquí no estoy hablando yo específicamente de cosas físicas, aunque también. Yo admiro mucho algunas familias, cuando todavía no estaba esta pandemia y salíamos tal vez a algún restaurante a comer, que llevaban a su hijo al restaurante y con alguna enfermedad que lo tenía incapacitado incluso para poder comer, y ellos le daban de comer en la boca y no les daba vergüenza ir llevarlo al restaurante. Y yo a veces me daban ganas de levantarme y decirle, mire, le doy 100 puntos, me dan ganas de pagarle la cuenta, pero a veces la mesa era muy larga, entonces no muchito, porque es admirable lo que hace un padre, lo que hace una madre con su hijo. Eso restaura, eso le lleva un amor tremendo. Y eso le es contado en el cielo, pero también en el corazón de ese muchacho. Entonces, este estaba recostado, este estaba paralizado, estaba en la casa, estaba gravemente afligido. Y él dijo, el único que me puede ayudar es Jesús. Entonces le importó muy poco ser un centurión. Y supuestamente, no supuestamente, es el mismo que el Señor le dijo, muy bien, yo iré y lo sanaré. Y entonces le dijo, no, por favor, no. No entres en mi casa porque yo no soy digno de que tú entres debajo de mi techo. Mejor solo di la palabra y mi hijo quedará sano. ¡Qué tremenda fe! Este fue uno de los que asombró a Jesús, que dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, por causa de los hijos, creo que el corazón nuestro
se puede. Eso es lo que está viniendo en este tiempo. Los padres que no han sentido eso lo van a sentir. Ellos mismos se van a quedar admirados. Porque eso ha sido todo lo contrario en nuestra sociedad. Padres que abandonan a sus hijos, padres que no quieren reconocer a sus hijos, padres que se van a trabajar a otro lugar para decir que van a mandar dinero, pero se desentienden de sus hijos, padres que tienen, que son workaholic, trabajólicos, y sí le dan alimentación y pagan la colegiatura del niño, pero nunca tienen a su papá. El niño nunca tiene a su papá. Y eso, esto no es una acusación, de ninguna manera. Porque mire, todos somos padres y todos hemos cometido errores. Yo los he cometido y eso sería como para conjugarlo. Tú lo has cometido, yo lo he cometido, él ha cometido, ella ha cometido, vosotros y todos hemos cometido errores. Esto es una especie de tiempo para que nosotros analicemos y podamos ser restauradores de nuestra propia casa, empezando por nuestros hijos. Porque ¿quiénes son los que se dañan cuando hay una pelea entre papá y mamá? Los hijos. Entonces, ¿a quiénes hay que restaurar? A los hijos. ¿Cómo? Eso ya lo dirá el Señor. Probablemente poniéndose a cuentas con la persona con la que te peleaste, pero sigamos acá. Ahora, parecería que este otro que le voy a mencionar sea el mismo, pero no dice que sea el mismo. Así que se lo voy a leer. El hijo del oficial del rey, el otro el hijo del centurión. Y entonces en San Juan, en el capítulo 4, verso 49, dice: el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Entonces aquí otra vez vengo, mire, solo gente de alto calibre, de alta alcurnia. Ahora el oficial del rey. El otro era un centurión. Pero el otro estaba con su hijo, su siervo. Paidón dice en el griego que puede ser visto como siervo, pero también puede ser visto como un hijo, como un muchacho. Pero aquí sí claramente, él dice: baja antes que mi hijo muera. Esto lo dicen todas las versiones. Entonces es un hombre que le llega a pedir al Señor. El Señor a no le dice que él va a llegar a su casa. Le pide, cuando usted mira el contexto de este versículo, le pide que por favor que haga una obra con su hijo. Yo creo que lo primero que se va a manifestar en el espíritu de Elías es la intercesión. La intercesión por nuestros hijos. Y de veras que el camino más fácil para orar es cuando uno tiene una necesidad. Pero el camino más fácil para una intercesión es cuando de las gentes que uno ama están en un problema. Porque orar puede ser pedir por uno mismo, pero interceder es pedir por otro. Pero pues, se identifica de tal manera porque uno siente a sus hijos como que uno fuera uno. Entonces, esta intercesión hace que uno se vaya ejercitando, porque después le van a pedir que llegue a la intercesión incluso por los enemigos. Por eso, en las semanas pasadas, no me recuerdo exactamente, creo que hace 2 semanas, el Señor me puso a darle un tema que se llamaba Más allá de la intercesión. Y es cuando se bendice incluso a los enemigos. Pero no se puede llegar a bendecir a los enemigos si primero no se ha bendecido a los amigos. No se puede bendecir a los amigos si primero no se ha podido bendecir a los hijos o a la familia, a los más cercanos. Eso es lo que el Señor quiere. Miremos otro caso así rápidamente. Mire, solo gente importante. El hijo del oficial de la sinagoga. Entonces ya llevamos 3 hijos, ¿verdad? Vemos el espíritu de Elías trabajando en estas personas. Y lo miramos en Mateo capítulo 9, verso 18, y lo vamos a ver por lo menos en otros versículos más. Mientras les decía estas cosas, 9:18, he aquí vino un oficial de la sinagoga. Y sí de una vez se fue a Joma, se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir,
Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mateo dice que ya había muerto. Marcos dice que estaba al borde de la muerte. Pero él aquí, de alguna manera, la Biblia no se resta ni se contradice, sino que se suma. Entonces tenemos que sumar los varios versículos para analizar qué fue lo que sucedió. Puede ser que Marcos haya registrado cronológicamente cuando la niña no se había muerto, y puede ser que Mateo haya registrado cuando ya le avisaron a este oficial que la niña había muerto y que dejara de molestar al maestro porque su hija ya había fallecido. Pero el Señor todavía estaba con él. Déjeme plantearle un par de cosas. Este hombre era un religioso. Este hombre tenía una responsabilidad con el pueblo. Y no solo con el pueblo, con los líderes religiosos. Los líderes religiosos estaban en entredicho y contra la pared porque no sabían si Jesús era el Mesías. No sabían qué hacer con Jesús. Entonces cualquiera que se acercara a Jesús iba a ser cuestionado. Pero Dios le tocó la llaga a este hombre con su muchachita, con su hijita. 12 años tenía la niña. Eran los ojos del oficial de la sinagoga. La amaba con todo su corazón, como un padre ama a sus hijos. Y entonces se puso gravísima. Entonces, ¿qué hizo él? Y esto es importante. Mira, al final de cuentas no importa cuál es tu grado en la sociedad, ni siquiera cuál es tu convicción religiosa. Si te vas a acercar a Jesús, te tienes que humillar. Sí, y por eso es que el Señor permite que muchas veces sean los hijos los que son afectados para que uno se pueda humillar. Este llegó y se postró delante del Señor de una vez. De una vez él dijo, a mí qué me importa, si me quitan el trabajo, qué me importa, si me echan y me expulsan de la sinagoga, a mí qué me importa, mi hija está grave, eso es lo que importa, eso es lo que va a prevalecer francamente en este tiempo. Entonces, solo una cosita más, si te das cuenta, los 3 ejemplos que te he puesto, los hijos están enfermos. Y eso podría ser hijos enfermos físicamente, pero también podría ser la representación de hijos que están enfermos almáticamente, o hijos que están hastiados, hijos que están mal, no necesariamente físicamente. Y entonces el padre al verlo se preocupa y va delante de Dios. Eso es lo que viene a hacer el espíritu de Elías. Entonces te quiero decir otra cosa más antes de pasar al otro versículo que explica un poco más de este mismo oficial de la sinagoga. Y es el hecho de que, Dios mío, si alguno de tus hijos está atravesando por situaciones de conflicto, cualquiera que sea, cualquier conflicto que le daña a él y te daña a ti, no te cargues tan, bueno, sí vas a tener que tener una preocupación por él, pero es la oportunidad, porque el espíritu de Elías es el que está haciendo que se voltee tu corazón hacia tu simiente, hacia tu semilla. Es el espíritu de Elías el que va a estar operando. Y lo que va a suceder es que si tú permaneces, si tú eres un justo, como ya lo leí en el libro de Lucas, la explicación de la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, es importante porque tú permaneces en la justicia. Entonces ese hijo tuyo que estaba enfermo, que estaba dañado, que estaba frustrado, fracasado, lo que sea, se va a volver a la obediencia de los justos, de la justicia. Y entonces vas a ganar su alma para Cristo. ¿Qué es lo más importante? Porque ¿de qué serviría que estos muchachos se sanaran y si no se salvaban? ¿De qué? ¿De qué serviría que se convirtieran en millonarios si no la bendición y la vida no depende de los bienes que tú poseas? ¿Y de qué sirve ganarse todo el mundo si se pierde el alma? Lo dijo el Señor en aquella también parábola: necio,
Esta noche vienen por tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¡Ah, qué gran herencia la que nos han dado! Estimémosla. Por eso es que la Biblia dice que es gran estima el fruto del vientre, los hijos. Y uno nunca deja de ser tata. Nunca. Ahí no te puedes jubilar. Ni vas a querer hacerlo. Porque te encajas en esa vida. Sigamos acá con la perspectiva que tiene Marcos. Porque esta que leí es la de Mateo. Marcos dice, y le rogaba con insistencia, diciendo, mi hija está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Señor! ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta de la urgencia que tenía? Por favor, Señor, mira, se está muriendo, por favor, Señor. Muchachos, por favor, miren, yo soy el oficial de la sinagoga, dejen en paz al Señor, tienen que venir a orar por mi hija, hombre. Ya háganse para allá, discípulos, yo me imagino a él de un hombre de influencia, dentro de los judíos, dentro de la gente que estaba rodeando al Señor. Sí, ahorita vamos, le decía el Señor. Ahí le trabaja la paciencia a uno también. ¿Pero por qué no se apura? Lázaro, el que amas, está enfermo y no vino ni a la enfermedad, ni cuando lo pusimos en el intensivo, ni cuando se murió, ni al velorio, ni al entierro. Y ahí le está trabajando la paciencia al Padre. Y ya van de camino. Bueno, discípulos, Pedro, abrime camino, vamos a ir caminando allá para... ¿Dónde queda tu casa? Aquí recto, siga y ya vamos a llegar. Muy bien, caminemos. Y de repente se para Jesús, hermano, con este hombre rogándole. ¿Quién me tocó? Ay, Señor. Hasta Pedro le dijo, Señor, pero si toda la multitud estaba aquí apretujada o apiñuscada, como usted quisiera decir o como quiera decir, todos están aquí apretándote y tú preguntas quién te tocó. Y imagínese al hombre este, a Jairo. ¿Se lo imagina? Señor, Padre, no seas así. ¿Por qué te pones a preguntar eso? Hasta que una mujer dice alguien me tocó porque virtud salió de mí. Yo fui. Era una mujer que por 12 años también, la niña tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años, los dos tenían la misma edad, esta de su sufrimiento y la niña de vida. Todos conocían a la mujer. El Señor, usted sabe la historia, esa historia es tan hermosísima que los predicadores le hemos predicado cientos, miles, quizá millones de veces. Hermosa lo que sucedió ahí. Pero se ha dado cuenta, ¿qué habrá sentido Jairo? Señor. Y en eso llegan y le dicen que ya se murió su hija. ¿Sabes qué quiere decir eso? No pierdas la esperanza ni pierdas la fe. Porque eso fue lo que el Señor le dijo. Cabal cuando le terminaron de decir que ya no molestes al maestro porque tu hija se murió. Entonces el Señor le dice, no temas. Cree solamente. Vamos ahorita. Ahora ya se murió. Vamos ahorita. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios puede arreglar cualquier cosa en la vida de tus hijos. Si están muertos espiritualmente, los puede arreglar el Señor. Si se entregaron a los vicios, adicciones, perdición, mundo, etc., Jesús, por tu intercesión, los puede salvar. Sí, Señor, los puede salvar. Miremos otro porque ya me queda poco tiempo para ir finalizando, pero esto es bien importante, hermanos. Es el espíritu de Elías atrapando a los padres. Miremos ahora, bueno, hasta ahorita hemos visto el amor profundo de estos tres padres que hemos mencionado, pero ahora les quiero mencionar a esta mujer.
la hija de la cananea. Esta está tremenda porque miremosla en dónde aparece. Mateo capítulo 15, versículo 22. Una mujer, he aquí una mujer cananea. En algunas versiones y en los contextos dice sirofenicia. O sea, no era judía, no era judía. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar a la Señor Jesús. Y esa mujer me apabulla cuando la leo. Comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. En otras versiones dice gravemente atormentada por un demonio. Ahora, mire, platiquemos 2 minutitos antes de ver otro caso. Ahora es una madre que discierne. Ella discernió que lo que tenía su hija era que tenía un gran demonio o una legión o a saber qué cosas. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Quizá en su desesperación, ella era pagana, ella quizá había ido con el brujo de su pueblo, quizá había ido con el chilqueador de su pueblo, quizá había ido, no sé, con alguien. Había ido, porque esta no era la primera vez que ella oía semejante cosa, pero ahora le llegaron las noticias de un hombre que andaba en la tierra de Jerusalén, de Israel, perdón, haciendo milagros, prodigios y maravillas, y que decían que era el Mesías y que decían que era el hijo de David, del rey David. Ella no era judía, no sabía lo que estaba diciendo, pero lo que sí sabía es que tenía una necesidad impresionante. Ella no podía seguir viviendo de esa manera, ella no podía seguir viendo a su hija endemoniada. Eso era para ella un tormento, aunque ella no era una mujer espiritual. Pero ese dolor y como que el espíritu de Elías, el poder de Elías la tomó y le dijo, la única solución es Jesús. Entonces fue. Señor, Hijo de David, en otras versiones dice que le decía Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Mire pues, fíjese bien, no le pidió ten misericordia de mi hija. Le dijo, ten misericordia de mí. Como que dice, me voy a morir. Si yo sigo viendo en esta condición a mi hija, ¿para qué quiero la vida, Señor? Se le despertó aquello. Entonces, note otra cuestión más. Todos los hombres que hablamos con anterioridad eran altos dignatarios. Uno era un centurión, otro era un oficial del rey, el otro era el oficial de la sinagoga, pero esta no era nadie. Y entonces el Señor ni le habló. Jesús, el lleno de misericordia, ni le habló. Sino que como ella seguía gritando, porque ella dijo, esta es mi única oportunidad. Y dice que gritaba. Entonces los discípulos se incomodaron. Señor, despide a esta mujer porque viene gritando detrás de nosotros, ya no la aguantamos, hombre. Y su voz chillona. Miren los discípulos, ¿verdad? En vez de acercar a la gente al Señor, quería que se la escabechara. A veces así somos los discípulos del Señor, que Dios nos perdone, ¿va? Y entonces el Señor no le contestó a ella, sino que le contestó a ellos. Y les dijo, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Yo fui enviado a las ovejas de la casa de Israel. Ella oyendo. Pero le contestó a ella. No se puso a insultarlo. No se amargó. Amargada ya estaba. Pero no se dirigió de esa manera al Señor. Con todo respeto, se dirigió al Señor y le dijo, Señor, tienes razón. Entendió. ¿Sabe qué fue lo que entendió? Por eso el poder de Elías es impresionante, porque trae revelación también de cómo hacer las cosas.
entiendo que te dije hijo de David, y todos los que te tienen que decir hijo de David son los judíos y yo no soy judía. Ya entendí eso. Que tú eres el Mesías de ellos, no mío. Ok, ya entendí eso. Bueno, pero una cosa sí entiendo, Señor, que como Señor, tú eres el creador de todo el mundo. Y como creador de todo el mundo, tú eres responsable, yo sé que eres responsable por toda tu creación y yo soy parte de la creación. ¿Me comparas con un perrito? Va, está bien. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire, solo recordarlo a mí me conmueve el corazón de esa mujer. Y entonces el Señor se detuvo. Otra vez, igual que el centurión. Ay, no he encontrado esto en Israel. Esto no lo he encontrado en Israel. Y sanó a la muchacha. Impresionante. El espíritu, el poder de Elías va a hacer que incluso nosotros perdamos algunas situaciones en las que tal vez hemos sido endurecidos para poder obtener una bendición hacia nuestros hijos, y nuestros hijos van a volverse a la obediencia de los justos, aquellos que no se han vuelto. Porque los que ya se volvieron, gloria a Dios, enhorabuena, junto con ellos trabajamos. Pero, mire, me quedan únicamente unos 3 minutitos y tengo muchos otros casos de intercesión. Pero otra vez, me impresiona que no veo una intercesión de un esposo hacia una esposa, ni de una esposa a un esposo. La única que encontré por ahí fue Abigail, que llegó ante David para decirle que no matara, pero le iban a matar a Nabal y a toda la casa. Así que no fue a orar por él. Incluso le dijo, ese hombre, conforme su nombre, así es su actitud, porque insensato se llama. Esa no es intercesión. Paró la maldición, pero de todos modos el hombre se murió. Yo no veo una intercesión más que los hijos, porque yo entiendo que ahí es en donde uno más fácilmente va a encajar y de ahí se va a empezar a ejercitar para empezar a interceder por todos los demás. Entonces, miremos ahora a otro. El otro que tenemos, y nuevamente vuelve a la carga padres, ¿verdad? Porque este es un padre que llegó a pedir. Interesante. Ya llevamos 4 papás y una mamá, les llevamos 4-1. No, pero eso no quiere decir que las madres no intercedan, sino que tengo otros ejemplos en el Antiguo Testamento como Rispa, como la mujer noble, como la viuda de los hijos de los profetas. O sea, fue una broma, de mal gusto. El muchacho epiléptico. En la Biblia, de Mateo 17:15, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. De una vez le voy a leer los otros versículos al respecto de este caso. Marcos, este que le acabo de leer está en Mateo, Marcos 9:17. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Lucas 9:38, y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Ok, ahora conversemos brevemente. Realmente, muchos escritores y estudiosos dicen que es el mismo. Se podría ver por aparte, porque se pueden ver muchas cosas en cada una de las perspectivas que tiene cada uno de los escritores de los evangelios, de Mateo, Marcos y Lucas. Pero es interesante que en algunos casos se dice que es lunático, otro dice que es epiléptico, otro dice que es un espíritu mudo. Y le repito que en la Biblia no se resta, sino que se suma. Y entonces eso nos deja ver que él tenía un espíritu cíclico que lo atormentaba cada vez que había un ciclo lunar. Ese era un espíritu cíclico, y ese es uno de los más difíciles
de contraatacar. ¿Por qué razón? Porque en el momento más adecuado para poderlo contraatacar es cuando se está manifestando. Pero cuando está bien, la gente puede orar y no pasó nada. Pero cuando está manifestado, ese es el momento en el que debería, o cuando uno ora y se manifiesta, pero generalmente no sucede de esa manera. Entonces, él se lo llevó, varias cosas que podemos ver de cómo un padre o una madre insisten. Él se lo llevó al Señor, pero no lo encontró. Entonces se lo dejó a los discípulos, pero los discípulos no pudieron. Entonces, el Señor sabía perfectamente, porque un momentito antes estaba en el monte de la transfiguración y después dijo que tenían que bajar. Mientras ellos estaban en el monte de la transfiguración, eso es lo que estaba sucediendo al pie del monte. Entonces el Señor dijo, le empezó a preguntar, ¿desde cuándo sucede esto? Desde que era niño, lo echa en el fuego. Entonces es una administración, pero es interesante la intercesión. Él no se desanimó porque los discípulos no lo pudieron hacer. Miren, hermanos, ustedes no se deben de desanimar si nosotros los discípulos no lo podemos hacer. Jesús sí puede hacerlo. El hecho de que algunas veces nosotros fallemos no quiere decir que nuestro Dios y nuestro guía y nuestro Jesucristo bendito no puede hacerlo. Él sí puede hacerlo. Entonces hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo y ir directamente con el Señor. Mira, ya se lo traje a los discípulos y estos no le atinaron. En vez de decir, pues en esta iglesia no se mueve el poder de Dios. En vez de eso, porque eso hubiera podido hacer él. En esta iglesia no se mueve el poder de Dios, yo mejor me voy con los judíos. No dijo eso, sino que siguió con Jesús. El espíritu de Elías, el poder de Elías que se está manifestando en este momento, es importante que sepamos que va a hacer una gran bendición sobre tu familia. ¿Sabes qué, hermano? En los últimos foros hemos estado orando. Y en este que pasó, oramos por los enfermos, tanto el jueves como el viernes. Y convocamos a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y oramos, y lo estamos haciendo constantemente. Tú sigue enviando tus peticiones de oración, porque estamos orando. Pero en ese momento, en el retiro, vamos a tener un periodo de oración los 3 días. Miércoles, jueves y viernes vamos a agarrar, aunque sea un momentito de oración. No es lo extenso de la oración, sino que la oración eficaz. Eso es un tema que hemos dado. Pero volviendo al punto, quizá tienes un familiar, un hijo, que está atravesando por una dolencia física, enfermedad o un fracaso económico, familiar, o está con esa cosa del COVID. Jesús es poderoso. Eso es lo que yo te puedo decir. No solo los discípulos, a veces el Señor nos usa y hacemos cosas grandes para Él, pero realmente Él es el que lo hace. Y si nosotros hemos fallado, no te desanimes. En el poder de Elías, sigue insistiendo y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Yo quiero bendecir tu casa en el nombre de Jesús. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Quiero bendecir a tus hijos y yo sé que tú también los quieres bendecir. Así que muy fácilmente nos vamos a poner de acuerdo para poderlos bendecir. Ayúdame y bendigamos a nuestra simiente. Padre, en el nombre de Jesús, mira tu pueblo, son tus hijos. Tú has dicho de ellos que son tu primogénito y los has acercado a la congregación de los primogénitos en el monte Sión. En el nombre de Jesús, nosotros como hijos tuyos venimos a suplicarte también por nuestros hijos. Te suplicamos, Señor, que venga el poder de Elías sobre nuestra vida para que podamos discernir, distinguir sobre dónde podemos hacer lo que tenemos que hacer. Bendícenos, papito lindo, a nosotros para que podamos bendecir a nuestros hijos. Te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos
por nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, bendícelos, levántalos, dale la victoria a sus hijos también y a los hijos de sus hijos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y permite que tu nombre, Señor, sea glorificado. Por fe nosotros lo estamos solicitando, pidiendo. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué cosa más deliciosa. Yo sé que Dios ha hecho algo en nuestras casas y lo vamos a ver y lo vamos a testificar. No te olvides, miércoles, 11ª temporada del retiro de invierno. Y vamos a ir añadiendo algunas otras cosas que Dios nos va a ir enseñando en esta oportunidad. Estamos añadiendo esa modalidad de, además de contestar preguntas y respuestas, también orar por los necesitados de enfermedades o lo que sea, cualquier necesidad, ¿verdad? Al final de esas 2 horas intensas. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.